Shalom, bendiciones. Bienvenido a tu programa favorito, Comentario Bíblico sin editar. Felipe, el tema de hoy es un tema picante. Picante pero poderoso. Es un tema que quizá muchos teólogos no estarán de acuerdo. No sé por qué. Yo no entiendo. No sé por qué hay personas que quieren de una que otra manera eliminar la lengua del espíritu. Es un tema muy controversial, un tema muy discutido. Y qué bueno que lo que nosotros hoy vamos a implementar es que está en la Biblia. O sea, no sé por qué hay tantas peleas con este tema, porque nosotros vamos a mostrar por la Biblia el pensamiento que nosotros tenemos acerca de este tema. Claro, y algo que yo he aprendido es como la cuestión de los apóstoles y los profetas. Efesios 4:11 dice que Cristo mismo fue que constituyó a unos apóstoles y profetas. Y el mismo que constituyó, no vemos en ningún texto donde Cristo dice, hey, hasta aquí todo termina. Así es. O sea, si Cristo no ha dado ese derecho a nadie, ¿por qué hoy en día aparecen personas diciendo que no existen profetas ni apóstoles? Exacto, y es una contradicción, porque para nosotros poder llegar a la conclusión en estos tipos de temas, tenemos que forzar muchos textos bíblicos. Obligatoriamente. Por ejemplo, el texto de la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Eso está escrito en Mateo. Si nos vamos cronológicamente, Pablo está hablando en Efesios, mucho tiempo después, diciendo que la iglesia fue constituida, aún dice, sobre la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir que ya no hay apóstoles ni profetas, agarrándonos del texto de Juan, cuando esos muchos años divorciados de lo que más luego dice Pablo? Que incluso hay personas académicas, mesiánicas, que dicen, y estoy de acuerdo en parte, donde afirman y dicen, las leyes y los profetas hablaron acerca de Juan, que también es válido en la teología. Como que ese debería de ser el contexto. Isaías 43 habla de Juan el Bautista. Claro. O sea, hay varios versículos más hablan referente al que iba a preparar el camino a Jehová. Pero el tema de hoy es, ¿está vigente, Felipe, hoy en día el don de lengua? Ay. Un tema muy discutido. Muy discutido incluso. Esto ha llegado a tal dimensión que hay personas que cuando escuchan a personas hablando en lengua, se burlan. Sí. Se burlan, dicen. Y llegan a tal nivel que yo soy de lo que digo, se están buscando problemas con el de arriba. Sí. Decir no, que esa lengua viene de parte de Satanás. Mira, mejor a silencio y di, bueno, yo no la hablo. Correcto. Pero gloria a Dios. Sí, y lo más triste de eso, no sé si te has dado cuenta, que la mayoría de gente que hoy en día critican la lengua, en un tiempo hablaron en lengua. Sí, no, porque son pentecostales frustrados. Exacto. Son pentecostales heridos. Entonces, como en el Pentecostés parece que lo afuetearon, le dieron. Entonces, corrieron por otro lado. Porque quieren darle. Eso le lucemos a una persona que se convirtió a Cristo y su doctrina completa. Exacto. Fíjate que los bautistas, yo no personalmente, yo nunca he visto un bautista hablando en términos de burla sobre eso. Si no, dicen que no, yo no creo en eso. Pero tú, el que se burla, tú nada más tienes que darle un par de años atrás a su Facebook o a su canal de YouTube. Y ahí tú lo vas a ver hablando lengua, que eso. Incluso que todavía su correo lo dicen. Dice elrealpentecostal.com. O sea, tú eres un pentecostal todavía, estés tranquilo. Quizá, ¿tú sabes qué fue lo que pasó? Compraron 2 o 3 libros mesiánicos, como muchos dicen, porque la gente cree que cuando tú mencionas la palabra mesiánico y que tú eres profundo, ya es una verdad. Varios libros de personas que no creían en esto o no creen, y ya ellos en voz alta promocionan de que las lenguas no están vigentes. Pero vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Entonces, porque es la palabra que tiene que decirme a mí si está vigente. ¿Sí, pastor, qué dice la Biblia acerca de la lengua? Tú sabes que yo tengo una revelación que te va a hacer el corte de íntegra. Suscríbanse y denle me gusta a este video. Sí, porque hay personas que no están viendo y no se están suscribiendo, Felipe. Sí. Dile algo a ellos. Tienen que suscribirse, tienen que compartir, que es un mensaje edificante que bendice a la gente. Entonces, pastor, ¿qué dice la Biblia acerca de las lenguas? Voy a hablar de algo que quizás no se encuentra ni en Wikipedia. Wow. En pocos libros. Probablemente hay otros teólogos que están de acuerdo con lo que yo voy a decir, porque yo soy de lo que digo que cuando tú sueltas una revelación de la Biblia, quizás 200 años atrás hubo alguien que lo dijo. Amén. Porque nadie se puede inventar ninguna revelación de la palabra. Incluso yo soy de lo que creo que el Espíritu Santo te ilumina del texto. Amén. En Hechos capítulo 2, ¿qué se ha dicho por muchos años, Felipe, que los apóstoles hablaron en qué? Idiomas. ¿Idioma? Ahora mi pregunta está, ¿quién fue el que formuló esta teología
que se ha repetido por tantos años, donde, y esto es doctrina, decir que en Hechos 2, y es aceptable, se puede creer, hay una línea bien respetable de teólogos que pueden especificar y decir de que los apóstoles hablaron en el idioma. Pero yo me di cuenta que algo más profundo. Wow. Y es que los apóstoles hablaron la lengua que tú y yo hablamos, Felipe. La que hablamos los domingos, los cultos. Sí, la que hablamos que nadie entiende. Wow. Pero que ha sido de edificación para miles de gente. Amén. Esa misma lengua hablaron. Y vamos en Hechos capítulo 2, versículo 4. Mira qué dice Felipe, wow, porque hay que leer con lupa. No voy a consultar ni diccionario, nada. En el mismo texto dice, verso 4: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Lo primero que vemos es que el Espíritu Santo es que está soltándoles algo poderoso. Ya el mismo texto nos deja entender que lo que ellos están hablando no son cosas naturales, wow, son cosas espirituales. Y aquí vemos que moraban entonces en Jerusalén. Sabe que en ese tiempo se estaba celebrando una de las fiestas más populares, el Pentecostés, donde se reunían millones de personas. Sí, sí, sí. Y en el verso 7 dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todo esto que hablan? Decir no son galileos lo que quiere decir es, y estos no son personas del vulgo que no tienen una formación para hablar en nuestro idioma. Pero escuchen esto, wow, hay personas que no prestan atención al verso 6, Felipe. El verso 6 dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En su propia lengua. Les oían. No era que veían que ellos estaban hablando, era que los oían. O sea, a esto nos da a nosotros más autorización y nos da como más emoción saber de que los apóstoles hablaron en lengua sobrenatural. Y pasando todos los textos por arriba, vemos que estaban hablando de parto, de medos, de elemitas, de ciertos textos. Ahora, Felipe, hay algo que ver que el capítulo 2 pasó, que no todos se han dado cuenta. Wow, pues yo creo que tú desaste eso. El verso 11 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué quiere decir esto? Porque los oímos hablar en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma. Pero tú sabes, Felipe, que no todos entendían. Porque el verso 13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mi pregunta que te hago, Felipe, ¿cómo alguien entendiendo el lenguaje de una persona van a decir que están borrachos si lo están entendiendo? Para decir que están ebrios era porque lo que hablaban otros no lo entendían. O sea, los 3000 entendían el lenguaje que los apóstoles hablaban. E incluso, según los estudiosos, los apóstoles, o más bien fue lleno Pedro y los 11, pero ahí habían más de 13 idiomas, sí, como 14, 18 o 19 idiomas, entre dialecto, idioma. Wow. Por tal razón, los 12 no daban para los 3000 para hablar en el lenguaje que cada uno requería, aunque hablaban en el mismo idioma que probablemente era arameo, creemos, pero muchos de ellos nacieron en otra nación y lo que ellos le escuchaban hablar era en el idioma de donde nacieron. Pero no todos lo entendían, porque el verso 13 dice, otros se burlaban porque a muchos de ellos escuchaban, hi, how are you? Pero habían otros que escuchaban, kimasoja. Wow. Porque se burlaban. Lo que se burlaban eran lo que escuchaban. No entendían. Ya, ¿me entendí? O sea, aquí me deja entender que las lenguas que hablaron los apóstoles no fueron idiomas, fueron las lenguas que tú y yo hablamos. O sea que más bien lo que la Biblia está enseñando es que Dios abrió el oído del entendimiento de quienes lo escucharon. Es el milagro. Porque si están hablando idioma, en vez de decir que están borrachos, luego dicen, wow, pero qué inteligentes son esa gente. Oye, hablando en Portugal, hablándolo en francés. No, la Biblia dice están borrachos. ¿Por qué? Porque lo que ellos están hablando no es un idioma humano. Era la gente que lo entendía. Dios abría el oído del entendimiento de los que estaban allí y ellos le oían hablar como en su propia lengua, porque ese fue el propósito, me imagino, de parte de Dios, para que la gente supiera que lo que ellos estaban haciendo era de parte de Dios, porque fue un mensaje que se entendió. Por eso cuando Pedro en el verso 14 vemos que ya parece que le habla en el idioma natar. En el 14 pues dice, entonces Pedro pone en su pie y dice, hey, ¿qué pasa? Wow. O sea,
Ahí habló ya en el idioma de él. No. Claro, aquí pasó un cambio que la gente no se da cuenta. Porque no se sabe qué tiempo pasó desde el verso 1 hasta el 13. Y del verso 13, o sea, del verso 14 en adelante. Porque aquí Pedro le aclara y dice: hey, son la, o sea, es la hora tercera del día. Esta hora nadie se embriaga. Aquí lo que estamos orando es la hora de la oración. O sea, ¿qué quiere decir? Porque los 3,000, que eran como 3,000, sí entendieron el lenguaje. Por eso ellos aceptaron el mensaje. Porque dijeron: no, porque ellos nos hablaron a nosotros en nuestro propio lenguaje. Dios, y yo soy de los que creo que aquí tenemos que entenderlo o creerlo por fe. Claro. Porque la Biblia es un asunto de fe. Sí. Ellos, o más bien Dios le habló los oídos a ellos. Eso fue el milagro en sus oídos, para que escucharan el mensaje de parte de Dios. Wow, y que sí, que un punto bien importante, porque los discípulos no sabían lo que estaban diciendo. No. El Espíritu era el que le daba para que ellos hablaran y fluyeran en ese don de lengua, pero ellos no sabían lo que estaban hablando, eran la gente que lo entendían. O sea, no fue que vino un don sobre ellos y dijo: di que ven, que tú vas a hablar inglés y tú vas a saber que tú lo estás diciendo en otro idioma, pero tu mente sabe lo que tú estás diciendo. No, ellos estaban hablando en el Espíritu. Ellos no sabían lo que estaban hablando. Fueron los demás que lo escucharon. Y es lo mismo que sucede cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Que nosotros hablamos en el Espíritu y luego vamos a tocar los textos que Pablo dice, que es para edificación y muchas cosas. Pero es el Espíritu que nos está poniendo a fluir. Pero muchas veces, y la mayoría de veces, nosotros no sabemos lo que estamos diciendo. Pero nosotros lo que ministramos en esta dimensión, le hemos ministrado a personas que le hemos orado en lengua y ellos han dicho: entendí lo que me dijiste. Sí. Y una vez se dice: wow, yo no sé lo que yo dije. Wow. ¿Me entiendes? O sea, decir de que la lengua hoy en día no es tan vigente, hay que irse con el libro de los Hechos completo, pelear con Pablo y con lo que ellos hacían en la iglesia primitiva. Mira, wow, hay un error, Felipe, que la iglesia ha cometido por muchos años, y es que cuando se trata en asuntos de doctrina y de fe, no tenemos que aceptar todo lo que la tradición de la iglesia nos han transmitido. Así es. Porque sí, hay muy pocos registros, siglo 3, siglo 4, de personas hablando en lengua. Sí, hay muy pocos registros, pero no todo se escribió. Porque acuérdense, lo que nos transmitieron a nosotros, lo que nos llegó a nuestras manos, eran temas, disputas de teología en cuanto a la deidad de Cristo, la Trinidad, dónde van el alma después de la muerte. Esas personas no estaban pendientes que si la lengua viene de Dios o no viene de Dios. Entonces las personas, cuando consultan la historia, dicen: porque San Agustín no habló de la lengua. ¿Y qué? San Agustín no habló de todos los temas. Exacto, y quizás, y lo que San Agustín estaba enfocado en un tema específico, de una importancia específica en ese momento, pero no estaba a discusión el tema de la lengua. Entonces mira que poderoso, también pensando que importante que cuando nos vamos a Hechos capítulo 2, fue un mover del espíritu que hubo, lo que quiere decir que lo que ellos hablaron fue un lenguaje espiritual, porque lo que se estaba moviendo era el Espíritu Santo. Y dice: y el Espíritu dice que vino como, y dice la Biblia, lengua de fuego, y fue repartida sobre cada uno asentándose sobre cada uno de ellos. Es decir, todo lo que está pasando allí es un asunto espiritual. Supongamos que sí, que Pablo habló en creol, que Felipe habló en francés, como quiera, está hablando en el espíritu, porque lo que se está moviendo es el espíritu, y ellos ni siquiera saben lo que están diciendo. Y que ellos mismos dicen: y estos no son galileos. Claro, o sea que como quiera cabe el contorno de decir que lo que se habló allí fueron lenguas espirituales. 100%. Y se une con lo que Pablo habla luego después en primera carta a Corintios capítulo 14, donde se especifica y dice que cuando hablamos en lengua, hablamos a Dios. Amén. Vamos a la palabra. Amén. Vamos a la palabra. Primera Corintios capítulo 14, mira. En el verso 2 dice: porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Ahora, para que alguien entienda, tiene que el Espíritu Santo abrirle el ¿qué? El entendimiento. O sea, si no hubo ahí una intervención del Espíritu, nadie podía entender, porque en el verso 13 de Hechos capítulo 2 vemos que muchas personas no lo entendían porque decían: estos están borrachos. Entonces vemos que Pablo le dedica un capítulo completo a las lenguas, dejando entender, si Pablo sabía, incluso de Corintio a la muerte de Pablo iban a quedar
como 15 años. Vamos a ponerle 20 años. ¿Tú crees que Pablo le va a dedicar un capítulo completo a un asunto que va a desaparecer? Imposible. Imposible, imposible. Y más algo que estaba causando problemas en la iglesia a los corintios. O sea, Pablo nunca le prohíbe que hablen en lengua. Pablo lo que le dice, vamos a organizar en la forma en cómo ustedes van a utilizar ese don. Wow, o sea que lo que el apóstol Pablo vino a hacer fue a darnos la revelación de cuál es el propósito por el cual Dios le da a la iglesia el don de hablar en lengua, que comienza desde el capítulo 12 en adelante, que Pablo comienza a decir que la lengua es un don de parte de Dios y que Dios la reparte según a quien Dios quiera. Entonces lo que Pablo no es a prohibir el hablar en lengua, sino que viene a traer un orden, porque supongo que por lo que pasó en el capítulo 2, siempre vienen personas nuevas que se van convirtiendo y seguro le estaban comenzando a dar un mal uso al don de lengua. Entonces cuando Pablo dice, mira, hay dones de lengua, pero también hay género de lengua y hay interpretación. Hay quien habla y hay quien interpreta. Si lo que tú estás hablando no hay un intérprete, lo que significa que es un mensaje para ti mismo. Háblalo en voz baja para que no interrumpa el servicio. Es por ahí que el apóstol Pablo está hablando. No, y que el mismo Pablo, si leemos en el versículo 39, dice, así que hermano, procura profetizar y no impidáis el hablar en lengua. O sea, si Pablo tenía en mente, imagínate, Pablo quizás no vio a esa iglesia jamás en la vida. ¿Cómo Pablo lo va a dejar en el aire a los corintios? Y mala iglesia es Corintio. Una iglesia que nada más le tenían que dar un dedo y se robaban el brazo completo. Así es. O sea, Pablo tenía que terminar sus cartas diciendo, hey, esto era más por 5 o 6 años, después de esto se va a desaparecer. Imposible, iglesia. Pablo mismo dice que no impidáis el hablar en lengua. O sea, y yo voy a defender algo, Felipe, que yo veo en el capítulo 14. Porque hay personas que la teología que dicen o la hermenéutica que ellos predican es a base a una hermenéutica de alguien. Así que yo voy a hacer mi propia hermenéutica. Amén, amén, fluya. Me voy a regar a hacer mi propia hermenéutica. Yo veo aquí a un Pablo, no es prohibiéndole a la iglesia que dejen de hablar lengua. Yo veo a un Pablo en su mente, conforme a lo que yo veo, y el texto como que me deja a mí entender aquí, de que Pablo tiene en mente a alguien que está ministrando en el altar. Entonces Pablo está corrigiendo el de aquí, porque el que está aquí tiene que dar palabra, o sea, clara, que el pueblo escuche. Entonces a él es que Pablo dice, hey, si no hay un intérprete, a silencio y pídele a Dios. O sea, no la lengua de manera colectiva. Amén. Porque que si Pablo hubiese corregido de parte del Espíritu Santo la lengua colectiva, nosotros los hombres de Dios hubiésemos sentido todo esto cuando pase la iglesia. Claro, claro. Y eso nunca ha sido un impedimento para los amigos cuando la iglesia habla en lengua. El impedimento, o sea, los impedimentos son cuando el que está aquí dura media hora hablando en lengua, el que viene dice, ay, no te entiendo, pero el que está al lado, que está, o sea, nadie ha dicho que ahí están vueltos locos. Ahora, el que está aquí es que yo veo a Pablo corrigiendo diciendo, hey, predica. Que sea entendible, que la gente entienda. Y mira qué poderoso, porque en el mismo capítulo 14 dice Pablo que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces aquí Pablo no está hablando de inglés, español o portugal, porque esa lengua sí es para hablar con el hombre. Los idiomas son para hablar con el hombre. Ahora, la lengua que Dios le dio a su iglesia no es para los hombres, sino para Dios. Y dice que nadie le entiende, sino el mismo Espíritu Santo, a quien quiera le abre la interpretación de lo que se está diciendo. Por tanto, Pablo aquí no está hablando de idioma. Pablo está hablando de lenguas espirituales que fueron impartidas de parte de Dios como un regalo para la iglesia, para expandir el evangelio y como una señal de que el que entra y dice, guau, pero ¿y cómo yo puedo entender lo que me están hablando? Este pastor es dominicano 100%. O sea, al principio Dios tuvo que dejar una evidencia, una manifestación, que la gente diga, lo que está ocurriendo ahí es un mover espiritual, es algo que no se entiende. Los enfermos se sanan, los endemoniados son libres, y encima de eso, personas del vulgo que nunca han estudiado, que no tienen la capacidad para entender otro idioma, vemos como chino, como japonés, como personas de otro país vienen, y eso que para nosotros, que está pasando ahí, que es una locura, pero la gente lo está entendiendo, y están siendo edificadas y están siendo salvadas. Incluso uno que está aquí en Nueva York sabe que aquí hay mucha cultura. Sí. Inglés, español, de otro idioma. Y cuando nos ponemos a orar, que todos hablamos en lengua, ¿no entendemos? Todos salimos llorando. Sí. Todos sabemos que es el mismo Espíritu Santo que nos está tocando. O sea, la misma lengua une idioma.
a personas que quizás no nos entendemos en nuestro idioma natal, pero sí en el espíritu, cuando nos prendemos, que oramos, sentimos lo mismo a la misma vez. O sea, y mira Pablo qué dice en el verso 5 del capítulo 14. Así que quisiera que todos hablasen en lengua. O sea, ¿cómo Pablo le dice un deseo que quisiera que todos hablen en lengua, cuando él sabía que este don no iba a estar vigente después del siglo primero? Mi pregunta está: ¿quién fue el abusador que dijo que después del siglo primero las lenguas iban a cesar? ¿Dónde está en la Biblia que dice que las lenguas iban a cesar? Porque se confunden con el texto que dice de que Sí, en misma primera en el capítulo 13, sí, 13:8, que dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabarán. O sea, la persona piensa que se está hablando de este de ahora. No, vámonos más para abajo. exacto, lea más para abajo para tú aquí. Vamos más para abajo. ¿Cuándo es que va a cesar la lengua? En el verso 10 dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que en parte se acabará. Lo perfecto no ha llegado. No, y entonces lo que en parte, ¿por qué? Porque lo que estamos recibiendo es como de poco a poco. Toma, fluye. O sea, eso es como un aguantatía, y esa Claro. es las arras del espíritu. Claro. Es una garantía de que viene algo mejor en un futuro. Claro, porque aquí cuando ya Cristo venga y su reino se manifieste y vivamos en el reino, ¿Para qué vamos a decir que más hoja allá arriba? no hay necesidad. Ya, No existe. Porque es que no va a existir ni siquiera el misterio. Aunque yo diga aquí más hoja, tú vas a entender lo que yo quise decir. Incluso ni se saben qué idioma vamos a hablar. Exacto. Es más, vamos a hablar por señas al parecer. Y nos vamos a entender como quiera. El lenguaje de Adán no se sabe en qué conversación. Incluso dice que Dios se paseaba en el aire y Adán lo entendió. Adán entendió que Dios le hablaba. O sea, esa va a ser la dimensión que vamos a tener cuando ya se manifieste el perfecto. Pero ahora hay unas lenguas espirituales que fue Felipe, vamos a 1 Corintios 12. Dice, verso 8: porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y viene todo lo que viene del Espíritu. Y aquí viene en el verso 10: a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mi pregunta está: ¿por qué hay personas que aún viendo el texto dicen no, porque ya las lenguas dejaron de existir? No, y cuando el mismo Pablo luego más en el otro capítulo dice todo esto va a cesar, pero es cuando venga lo perfecto. O sea, lo que Pablo está diciendo es que pongamos el amor por encima de todo. O sea, Pablo diciendo: Señor, es bonito y es de Dios el hablar en lengua, es de Dios el hacer milagros, pero Pablo quiere decir el corazón encima de todo es el amor. O sea, está diciendo movámonos por el amor. Trata de que todo lo que tú hagas sea bajo el amor, porque llegará un momento, dice Pablo, cuando la lengua no van a ser necesarias ni el sanar, porque ya no van a haber enfermos. Lo único que va a permanecer es el amor. Pero con esto Pablo no está diciendo que, o sea, no está obviando la importancia de lo demás. Y que ese amor de 1 Corintios 13 se está refiriendo al mismo Cristo. Claro, literalmente al mismo Cristo, literal, el amor de Dios y Dios mismo para con nosotros. El amor entonces, ágape. Claro, entonces reto a una persona, a un teólogo, a quien sea, a un queruso, que refute 1 Corintios 13:8. No hay forma. Para decir que ya la lengua se sabe. No, es que no hay forma. Es que tú me tienes que decir que ya lo perfecto llegó. Obligatoriamente. Y sabes que el mundo está muy imperfecto cada día. Y no me digas que lo perfecto llegó, porque el que critica la lengua tampoco es perfecto. No, exacto. Tiene mucha imperfección. Porque el mismo Pablo habló en contra de la crítica. Yo no entiendo. Así. Y hay personas que dicen: oh, no, porque la interpretación de lengua. Aquí Pablo se está refiriendo a los idiomas. Alguien que estudió necesita al Espíritu Santo para eso. No hay forma. O sea, hay personas que creen que el intérprete de lengua aquí es idioma. Alguien que estudió en una universidad para aprender idioma necesita del Espíritu. No, aquí está hablando de las lenguas espirituales. Claro. Porque una cosa es traducción y otra cosa es interpretación. Y esta interpretación dice que fue el Espíritu que la dio. Fue el Espíritu. ¿Cuál interpretación? La misma lengua que el Espíritu da. El verso 10 dice: a otro diversos géneros de lengua y a otros intérpretes de lenguas. Y hemos visto casos, porque todo tiene un propósito. Hemos visto casos, hemos participado de casos donde Dios envía un mensaje profético a una persona
viene la interpretación, y esa interpretación muchas veces ha librado a personas de un accidente, ha librado a personas de que se entra en un negocio que no debió de entrar, ha librado a personas, revísate que tú te enfermo y ve al hospital para que detenga. O sea, vemos que hay un propósito y todavía está vigente el propósito de Dios enviar un mensaje y de que hay un oído adecuado para interpretar la lengua. Ahora, una cosa es que muchos dejen de creer y se manifieste entre ellos a decir que ya no está vigente. Eso es correcto. Y miren que dice el verso 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En pocas palabras, eso viene del Espíritu. Amén. Eso viene de parte del Espíritu Santo. De que, repito, como estábamos diciendo al principio, de que no hay muchos registros. Ok, no importa. Yo no necesito irme al siglo 8 para ver si la lengua está vigente. Yo necesito ver lo que yo estoy haciendo ahora. Exacto. Porque yo estoy más que seguro que lo que yo hablo viene de parte del Espíritu Santo. Claro, es que están las señales, están la evidencia. Vemos como, y el mismo Pablo, que también lo vamos a tocar, dice cuál es el propósito. O sea, la lengua que Dios le dio a la iglesia tiene un propósito. Y ese propósito, nosotros que creemos que son lenguas espirituales y la estamos poniendo por práctica, hemos visto el resultado. 100%. Porque si no hay resultado, entonces ahí cuando nosotros mismos nos trancamos en la oficina y decimos, pastor, pero como que no está funcionando. Pero vemos que edifica, que sana, que liberta, que te enamora más de Dios, que te apega más a su palabra. Y personas que llegaron a la iglesia luego testifican diciendo, wow, la primera vez que yo vine, yo decía, ¿y qué es lo que le pasan a esto? Y ahora vemos que es la que más habla en lengua en la iglesia. Sí, porque hay que entender algo. Miren, los amigos, la persona inconversa, nunca van a entender esto. Esto se le entiende a ellos. Por eso es que Pablo dice, hey, cuando vengan, porque Pablo, vemos que el problema de Pablo es cuando entra un inconverso, sí, no cuando están entre cristianos. Entre cristianos hablan todo el mundo en lengua, pero cuando venga un inconverso, párenla, haga un stop, o sea, stop please, denle una palabra en su idioma, pero cuando él la arranque por ahí, fluyan. Claro. O sea, ¿cómo nos vamos a meter hoy en día con algo que ha sido de bendición a millones de personas? Cuando yo no era cristiano, tú tampoco eras cristiano, nosotros no entendíamos esto. Sí, por el conocimiento sabíamos que con eso no se relajaba, pero hoy en día hablamos más lengua que los corintios. Exacto. Y esto no son lenguas aprendidas, aunque sabemos que hay personas que quizás se aprenden, sí, pero por esos falsos no vamos a descalificar a nosotros lo verdadero. Esta lengua nadie la va a sacar. Imposible, imposible. Y que yo he visto demonios temblando y diciendo no puedo escuchar esa lengua. Claro. Los demonios, ¿tú crees que, no, que van a promocionar eso? Con lo espiritual no se juega. Personas vomitando un cáncer por una lengua profética que se le habló. Personas siendo tocadas, siendo llenas del Espíritu Santo. Y lo que a mí más me sorprende, que ya aquí estamos ya en la parte picante. ¿Por qué todo el que critica la lengua? Porque eso soy yo personalmente. Eso soy yo. Manito, si yo veo a alguien al lado mío lleno de Dios, orando por lo menos 1 hora diaria, diciéndome, mire que ya la lengua cesaron, pero los enfermos siendo sanados, quizá yo diga, wow, pero hay que examinar eso. Pero tú, el que critica la lengua, está seco. Literalmente desconoce lo espiritual. Entonces, como una persona que no evidencia los milagros, los prodigios, la maravilla, no tiene una vida de oración, no tiene una vida de una consagración fuerte con Dios, la vida tuya me está diciendo, ¿por qué tú no crees en la lengua? Y ojo con esto, que si hay muchas personas que lo ven y digan, no, pero yo no peco, yo solo peco. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de tu forma, o sea, de ver lo espiritual. Exacto. Porque alguien que ora verdaderamente y es sensible al Espíritu, porque el Espíritu Santo nunca va a ser apoyador de algo que él no está de acuerdo. Y aquí ahí ya vemos millones y millones de personas que vamos a seguir hablando en lengua. Amén. Porque cuando tú fornicas, el Espíritu Santo te corrige. Exacto. Ah, pero si tú hablas en lengua, ¿por qué no te lo corrige? Hey, ¿qué pasa? Y ese invento que no. El Espíritu Santo el que ordena a la iglesia. Yo te aseguro que si no fuera de, incluso ha pasado con falsa doctrina que han querido entrar. El Espíritu Santo dice, saquen eso, que eso no viene de parte de Dios. No tiene sustento bíblico, no edifica, lo que trae es contienda, pleito, ira, enojo. Pero vemos que la lengua, y aquí voy a dar uno de los propósitos por los cuales yo creo sí, que es el propósito de la lengua. Número 1,
edifica, para edificación personal, dice Pablo en 1 Corintios 14:4, dice: el que habla lengua habla con Dios y no con el hombre, y dice que se edifica a sí mismo. Y nos ha pasado de manera personal como el Espíritu Santo he tenido, y sé que mucha gente se van a identificar con esto. He estado manejando quizá de camino a la iglesia, a una cita, al trabajo, a lo que sea, y por cosas personales que uno vive en el día a día he tenido la mente cargada, que digo, wow, pero no puedo orar, no puedo conectarme, y he comenzado a hablar en lengua, tranquilito en el espíritu, edificándome a mí mismo. Se va todo. En 10 minutos siento que Dios se sentó al lado mío en el carro. Se rompió de que los malos pensamientos, que carga, ya no hay carga, no hay nada. Digo, wow, me edifiqué a mí mismo. Yo no sé lo que dije. El Espíritu sabrá lo que yo dije, pero me edifiqué. Y vos que es un propósito de parte de Dios. Y después, al rato, alguien te llama y tú le das una palabra de parte de Dios. Eso fue lo que tú hiciste en lengua. Wow. Porque ahí es que está lo espiritual. La lengua yo la veo como una recarga que recibimos. Amén. Entonces, en el momento que uno ni se lo espera, lo dispara. Pero si tú estás pendiente, dices, pero hace media hora yo estaba hablando en lengua que ni entendía qué dije. Pero mi espíritu se edificó. Y cuando un espíritu está edificado, el espíritu es que dispara, habla. Amén. Cuando alguien viene necesitado. Amén. Wow, poderoso. Número 2, para orar. Pablo lo dice en Romanos 8:26, cuando habla acerca de que el mismo espíritu intercede por nosotros y ora con nosotros. Siempre, y no sé si te acuerdas, cuando éramos nuevos creyentes, que siempre decíamos a personas que veíamos que tenían más tiempo, ¿cuánto tiempo tú orando? Que nos decían 1 hora, que nosotros decíamos, imposible. Pero es que yo oro por el mundo entero en 15 minutos, ya lloré. Yo atoré en un momento por Osama Bin Laden. Porque tú lo que quieres es alargar el tiempo. Claro. Ya en 20 minutos tú oraste por todo, por tus hijos, por tu familia, por tus amigos, por los allegados, por los enemigos, por todo el mundo. Entonces, ya cuando llega a 25 minutos, ¿por qué voy a orar? Hasta que descubrí que la lengua y que se ora en el espíritu, y digo, pero aquí es donde yo puedo expulsar 3, 4, hasta 5 horas, si es posible, porque estoy orando en el espíritu, estoy orando cosas que yo mismo no sé. Quizás muchas veces me ha pasado que cuando estoy orando en lengua con mi esposa, muchas veces entiendo cuál es el rumbo de la oración, cosas que ni siquiera tengo en la mente. Digo, mi amor, mira, el espíritu quiere que oremos por tal cosa, pero eso me vino orando en el espíritu, y ahí en el espíritu se florece la oración. Es que tu oración no es aburrida. No es aburrida, porque ya tú no estás orando con tus planes, con tu mente. Es que cuando tú oras en lengua, tú no oras con tu mente. Porque cuando yo voy a hablar en mi idioma, en milésima de segundo, mi cerebro, todo tiene que calcular lo que yo voy a decir. Pero cuando tú oras en lengua, tu mente como que se pone en blanco. Y es una palabra como que sale como desde tu espíritu, como que tú disparas. Y mientras más tú hables lengua, más palabras te salen, a veces hasta la voz. Donde te cambia. Te cambia la voz, te cambia el tono, te cambia todo. El tono y uno hasta canta en lengua. Pero Pablo dice, ¿qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también. O sea, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Una mezcla entre los dos. Uno dice, Padre Santo, después viene la lengua prendida, después oramos en español, cantamos lengua, después con mi fe, después lengua. Es el momento de la oración. Créelo que tú puedes pasar horas orando. Claro que sí. Pero cuando sale de ahí, lleno. Entonces, por eso hay personas, Felipe, escucha esto, que cuando saben que son las 10 de la noche, que dice, voy a orar, y dice, wow, Dios mío. De nuevo. Dentro de ellos. De nuevo, orar. De nuevo. Voy a tener mi Entonces dice, otra vez voy a orar. Porque van a orar por lo mismo. Por lo mismo, no puede. Es que tienen la lista. Tienen su lista de pero peticiones. Cuando tú conoces este misterio, tú dices, yo veo con la lista y paso un bulto. Cuando tú estás dobla rodilla, de pie, como sea, que tú te conectas con el Espíritu Santo, que tú empiezas a fluir. La lista tuya, no, al fin, cuando ya tú terminas, igual, pero no ores por mí. La lengua en el Espíritu. Wow. Poderoso. Y yo digo por último, para intercesión, guerra espiritual y para profecía también cuando son interpretadas. Muchas veces el Espíritu Santo me ha dado esa bendición en lo personal, que he estado en el Espíritu orando, he estado orando en el Espíritu y siento como que
no, porque no soy yo, sino el Espíritu se fue por un lugar. Y digo, el Espíritu, y le pedí al Señor, Señor, ¿qué es lo que hay? Y ese recibió la interpretación. Mira, tal cosa, ataque por tal lugar, cuídate de esto, o mira, intercede por aquello, o ten cuenta de esto. Y luego al otro día, digo, wow, se presenta el problema. Y ya luego está solucionado, porque ya el Espíritu ya pasó la madrugada completa orando, guerreando y peleando por lo porvenir que se quiso presentar en contra de mi vida. Incluso un misterio que yo aprendí es que mientras yo hablo en lengua, en forma de video, se me va mostrando lo que yo voy diciendo. Y a veces yo reflejo, porque créalo, cuando tú estés conectado, lo que te llega a tu mente, más del 90% eso viene de Dios. 100%. Porque tú no estás inventando en esto. Porque así tú estás pensando en qué tú orás. Padre, miren al presidente a veces tú ni lo conoces. Son oraciones carnales. Quizás te lleguen videos, imágenes que vienen de los sentimientos. Pero cuando tenga el espíritu conectado con el de arriba, cuando tú estás orando en lengua, los videos que se te muestren en visión es por lo que tú estás intercediendo. Y a veces uno se ve en campos peleando, uno dice, ¿qué yo hago aquí? Eso es lo que tú estás intercediendo en lengua. Por eso es que el diablo, escucha esto, Satanás tiembla cuando tú eres lengua. Por eso él está detrás de siempre. Lo que es de los profetas verdaderos y de lo que hablan en lengua, Satanás siempre estará detrás de ellos. Y escuchen palabra del Señor. Escuchen palabra del Señor. Dios va a seguir protegiendo los dones que Él mismo delegó. Amén. Y se van a levantar una cosecha de hombres y mujeres hablando en las lenguas del Espíritu, en una dimensión que los demonios y la enfermedad van a salir de los cuerpos. Es algo que nadie lo va a detener. Mira, critíquenlo, empújenlo, promocionenlo mal, digan no, eso es carnalidad. No van a poder. Amén. Porque esto no es mío, esto no es de Felipe, esto es del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que no está vigente? Se están pasando. Se están pasando. Nunca intervenga en algo que el Espíritu Santo está haciendo. Amén. Si fue el mismo que sopló y delegó el Espíritu en lengua para que fluya, no ponga el pie en eso, que te puede quedar sin pie. Te puede quedar sin pie. Y lo hemos visto. Sí. Y lo hemos visto. Y hemos visto personas que la han, porque fue lo que hablamos al principio. Si tú no crees, ok, tú no crees. O personas porque que, no todo la hablan, la exacto, lengua. y no significa que no esté lleno. Yo promociono que todos tienen que hablarla, tienen un derecho, porque la lengua es para orar. Es un regalo de Dios para es un regalo. Y yo he visto personas que en centros de fe, casa del avivamiento, casi el 90% hablan en lengua. Sí. Y hemos promocionado esto. Por el que no quiere, no hay ningún problema. Tú estás lleno del Espíritu Santo. Tú estás lleno de gloria. Jesús no habló en lengua probablemente. No, quizá no. Quizá no. O creo que quizá oraba en lengua. Sí. Es que la lengua es muy poderosa. Wow. Aunque no hay registro. Pero no, ahora me acuerdo, no sé si te acuerdas una vez que tuve un sueño. Sí. Que te llamé y te dije que en el sueño yo vi que Jesús era en lengua que oraba. Hace un tiempo te lo dije. Es que yo creo que es el idioma del cielo. Es que eso es del Espíritu. Por eso, un ejemplo, ¿por qué el Espíritu Santo da milagro? Porque en el cielo no hay enfermo. Amén. Te da las lenguas porque ese es el idioma que el idioma del cielo. Entonces, que los dones del Espíritu, wow, qué revelación me llegó ahora. ¿Sabes por qué el Espíritu reparte conocimiento y ciencia? Porque eso es lo que está arriba. ¿Por qué Él da lengua? Porque eso es lo que está arriba. Y Cristo dijo, lo que el Espíritu Santo vio hacer de mí, Él lo va a fluir abajo. Wow. Con ustedes, entonces, esa es la lengua del cielo. Poderoso. Porque esa es la lengua universal. Amén. Universal. Y con esto vamos a terminar. Le quiero decir a todas las personas de que las lenguas hablen como la hablen. Y con esto sabemos de que hay personas que van a inventarse lenguas. Eso es normal, iglesia. Pero no quiere decir de que los verdaderos no existen. Las verdaderas lenguas todavía están vigentes en las congregaciones. No creo que Satanás le tire tanta leña a algo que no exista.
porque él le teme, él sabe que aún él desconoce ese lenguaje del Espíritu. Pero nosotros vamos a seguir hablándola, porque la Biblia me da el respaldo y el Espíritu Santo me da el respaldo en lo que nosotros hablamos. Y que lo que estamos hablando, lo más importante, que es 100% bíblico y de Dios, es algo que lo vemos con evidencia, como los demonios salen de los cuerpos cuando se habla en esa lengua del Espíritu, como las enfermedades salen de los cuerpos cuando se habla en el lenguaje del Espíritu, como familias que vinieron quizá, este es el último culto y después de aquí nos divorciamos y nos vamos todas personas sin fe y sin esperanza, como el Espíritu Santo lo llena, lo quebranta, lo imparte. Y luego usted lo ve una semana después, una familia bendecida, en amor. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que lo que Dios usó para bendecir, para liberar, para transformar a una persona que ya no está vigente, cuando el Espíritu Santo sigue respaldando y sigue manifestándose de una manera especial, de una manera sobrenatural? Así que no hay forma con esto. Las lenguas hoy en día están más vigentes que nunca. Amén. Habla la lengua que tú quieras. Si no la habla, pídale al Espíritu Santo y fluye en tu oración y háblala. Suelta esa lengua que está en tu espíritu. Así que este es tu programa favorito, Comentarios Bíblicos sin editar. Bendiciones.